En las afueras de Monterrey, Nuevo León, se alza una estructura que desafía toda lógica arquitectónica y que durante más de 4 décadas ha sido el epicentro de los relatos más aterradores del norte de México. No es un castillo gótico ni una hacienda colonial, es algo mucho más perturbador, una construcción de tubos cilíndricos de concreto que se elevan hacia el cielo como dedos retorcidos intentando escapar de la tierra. Este lugar es conocido como la Casa de los Tubos, y lo que ocurrió entre esos muros circulares es tan oscuro que hasta el día de hoy nadie se atreve a terminar su construcción. Aquí murió una niña en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas. Aquí trabajadores enloquecieron y abandonaron sus herramientas jurando que algo los observaba desde las sombras. Aquí se escuchan gritos que no tienen explicación y se ven sombras que no deberían existir. Esta es la historia que Monterrey prefiere olvidar, pero que se niega a desaparecer. Bienvenidos a la verdad detrás de la mansión más embrujada de México. Pero antes de adentrarnos en los secretos más oscuros de la Casa de los Tubos y descubrir qué es lo que realmente habita entre esos cilindros de concreto abandonados, ayúdame a seguir investigando las historias más aterradoras de México. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún documental sobre los lugares más embrujados de nuestro país. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has escuchado hablar de la Casa de los Tubos? ¿Te atreverías a entrar ahí de noche? Tu opinión es fundamental para esta conversación. Para entender por qué la Casa de los Tubos se convirtió en el lugar más temido del norte de México, debemos regresar a 1970, cuando Monterrey vivía un boom económico sin precedentes. La ciudad se estaba modernizando rápidamente y la clase alta regiomontana competía por construir las residencias más impresionantes y vanguardistas. Fue en ese contexto que un empresario industrial, cuyo nombre la familia ha solicitado mantener en privado, decidió construir algo que nadie había visto antes en América Latina. Una mansión completamente cilíndrica inspirada en el movimiento arquitectónico futurista que estaba de moda en Europa. El hombre había hecho su fortuna en la industria del acero y quería una casa que reflejara su visión de progreso y modernidad. Contrató a un arquitecto experimental que había estudiado en Alemania y que estaba obsesionado con las formas geométricas no convencionales. Juntos diseñaron lo que sería la Casa de los Tubos, una estructura compuesta por múltiples cilindros de concreto de diferentes alturas y diámetros conectados entre sí por pasadizos curvos que creaban un laberinto tridimensional. La idea era revolucionaria. Cada tubo sería una habitación diferente con ventanas circulares que ofrecerían vistas panorámicas de las montañas que rodean Monterrey. El diseño incluía más de 20 cilindros, algunos de 3 pisos de altura, creando una silueta que parecía sacada de una película de ciencia ficción. La construcción comenzó en 1972 en un terreno aislado en las afueras de la ciudad, rodeado de vegetación espesa y montañas. Desde el principio, los trabajadores reportaron que había algo extraño en el lugar. El terreno había sido utilizado décadas atrás como cementerio improvisado durante la Revolución Mexicana y durante las excavaciones para los cimientos aparecieron huesos humanos que nunca fueron identificados ni retirados apropiadamente. El empresario, ansioso por comenzar su proyecto, ordenó que simplemente los enterraran más profundo y continuaran con la construcción. Ese fue el primer error, el primero de muchos. Los albañiles, la mayoría hombres humildes y supersticiosos del área rural de Nuevo León, murmuraban que estaban construyendo sobre tierra manchada con sangre. Decían que los espíritus de los revolucionarios muertos sin cristiana sepultura no descansarían en paz. El capataz de la obra se burlaba de esas supersticiones y presionaba para que el trabajo avanzara rápido. Los primeros meses de construcción transcurrieron sin incidentes mayores, aunque varios trabajadores reportaron escuchar voces susurrantes cuando trabajaban solos en los tubos más alejados. Uno de los soldadores juró haber visto la sombra de un hombre con sombrero revolucionario cruzar frente a él en uno de los cilindros vacíos, pero cuando fue a investigar no había nadie. Estos reportes eran ignorados o ridiculizados, pero comenzaron a acumularse creando un ambiente de tensión entre los trabajadores. En enero de 1974, cuando la estructura ya tenía forma y varios de los cilindros estaban completados en su parte exterior, ocurrió el primer accidente grave.
Un trabajador llamado Ramiro Garza cayó desde el tercer nivel de uno de los tubos más altos. Sobrevivió, pero con fracturas múltiples que lo dejaron incapacitado permanentemente. Lo extraño fue su testimonio. Ramiro insistía que no había resbalado ni perdido el equilibrio. Según él, algo lo empujó. Dijo que sintió dos manos frías presionando su espalda con fuerza deliberada, lanzándolo hacia el vacío. Sus compañeros que estaban cerca no vieron a nadie más en el tubo con él. La investigación oficial concluyó que había sido un accidente causado por negligencia en las medidas de seguridad. Ramiro fue compensado con una cantidad miserable y nunca volvió a hablar públicamente del incidente, pero en privado les contaba a sus familiares que lo que lo había empujado no era humano, que había sentido un odio puro emanando de esas manos invisibles. Después de este accidente, 3 trabajadores renunciaron inmediatamente. Preferían perder el trabajo que seguir en ese lugar maldito. El empresario tuvo que contratar nuevos trabajadores, muchos de ellos personas desesperadas por empleo, que no conocían la reputación que la Casa de los Tubos estaba desarrollando. La construcción continuó durante 1974 y principios de 1975, pero el ambiente en la obra se volvía cada vez más tenso. Los trabajadores desarrollaron rituales no oficiales para protegerse. Algunos llevaban rosarios bendecidos, otros colocaban pequeñas imágenes de la Virgen de Guadalupe en los tubos donde trabajaban. Había un tubo en particular, el cilindro más alto ubicado en el extremo norte de la propiedad, donde nadie quería trabajar solo. Los hombres reportaban que el aire dentro de ese tubo era diferente, más pesado, más frío. Incluso en los días calurosos del verano regiomontano decían que escuchaban respiración que no era la suya, que sentían miradas clavadas en sus espaldas. El capataz, cada vez más frustrado con lo que él llamaba cobardía y superstición, comenzó a asignar a los trabajadores más jóvenes y menos experimentados a ese tubo específicamente como una especie de castigo o prueba de valentía. Fue una decisión que tendría consecuencias devastadoras. En marzo de 1975, un trabajador de apenas 19 años llamado Miguel Ángel Soto estaba trabajando solo en el tercer nivel de ese tubo maldito cuando sus gritos resonaron por toda la construcción. Cuando sus compañeros llegaron corriendo, lo encontraron en posición fetal en una esquina, temblando incontrolablemente y con los ojos desorbitados. No podía hablar coherentemente, solo repetía una y otra vez: los vio a todos. Están enojados. Quieren que nos vayamos. Miguel Ángel fue llevado a un hospital psiquiátrico donde pasó 3 semanas antes de poder formar oraciones completas. Cuando finalmente pudo hablar, su historia fue aterradora. Dijo que mientras trabajaba vio aparecer frente a él a docenas de hombres vestidos con uniformes revolucionarios viejos y manchados de sangre. No eran sólidos como personas normales, eran translúcidos, pero sus rostros eran perfectamente claros y todos lo miraban con odio puro. Uno de ellos, que parecía ser el líder, se acercó tanto que Miguel Ángel podía ver el agujero de bala en su frente. El hombre abrió la boca y aunque no emitió sonido que Miguel pudiera escuchar con sus oídos, entendió el mensaje perfectamente en su mente. Esta tierra es nuestra. Nos enterraron aquí sin honor. Ustedes construyen sobre nuestros huesos. Pagarán el precio. Después del colapso mental de Miguel Ángel, la mitad de la fuerza laboral renunció. El empresario, enfurecido por los retrasos y el aumento de costos, contrató a un nuevo capataz más duro y trajo trabajadores de otros estados que no conocían la historia del lugar. Les pagaba casi el doble del salario normal, lo cual debería haber sido una señal de alerta, pero la necesidad económica es poderosa. La construcción se aceleró durante el verano de 1975. El empresario y su familia visitaban la obra regularmente para supervisar el progreso. El empresario tenía 3 hijos, 2 varones adolescentes y una niña de apenas 8 años llamada Sofía. La niña estaba fascinada con la construcción, le encantaba correr por los tubos terminados. Su risa resonaba por los cilindros de concreto. Los trabajadores, a pesar de su miedo, sonreían cuando la veían. Era una presencia de inocencia y alegría en un lugar que se sentía cada vez más oscuro.
Sofía tenía una obsesión particular con el tubo más alto, el mismo donde Miguel Ángel había tenido su experiencia traumática. Decía que desde arriba se podían ver las montañas más claramente. Su padre le había prohibido subir sola a ese tubo, pero la niña era curiosa y desobediente como lo son los niños a esa edad. El día 23 de agosto de 1975 cambiaría todo para siempre. Era un sábado y el empresario había llevado a su familia a ver los avances de la construcción. Los trabajadores no estaban ese día, solo la familia y el arquitecto que les explicaba los próximos pasos. Mientras los adultos revisaban planos en el nivel inferior, Sofía se escabulló. Quería subir al tubo más alto una vez más antes de que su padre la viera. Subió las escaleras temporales de metal, sus pequeños pasos resonando en el cilindro vacío. Lo que sucedió después nunca fue completamente establecido porque no había testigos directos, solo las consecuencias. Aproximadamente 15 minutos después de que Sofía desapareciera de la vista de sus padres, se escuchó un grito que cortó el aire como un cuchillo. Era la voz de la niña, pero no un grito de sorpresa o de juego. Era un grito de terror absoluto que se interrumpió abruptamente. El padre de Sofía corrió hacia el tubo más alto con su corazón destrozándose en su pecho. Cuando llegó al tercer nivel, encontró a su hija. Había caído desde el borde abierto donde eventualmente se instalaría una barandilla de seguridad. La caída había sido de más de 10 metros hacia el piso de concreto del primer nivel. La muerte fue instantánea. El cuerpo pequeño de Sofía yacía en una posición imposible, su cuello roto, sus ojos abiertos mirando hacia arriba con una expresión que su padre nunca podría olvidar. No era paz ni dolor, era terror puro congelado en su último momento de vida. La investigación oficial concluyó que fue un accidente trágico causado por la falta de medidas de seguridad apropiadas en una construcción no terminada. El empresario fue multado, pero no enfrentó cargos criminales porque técnicamente la obra estaba cerrada al público y su hija había entrado sin autorización del capataz. Pero la familia sabía algo que no compartieron con las autoridades. Cuando la madre de Sofía llegó al lugar minutos después de la caída, escuchó algo que la heló hasta los huesos. Desde arriba, desde el tercer nivel del tubo donde Sofía había estado momentos antes de caer, venía el sonido de risas. No eran risas alegres, eran risas burlonas, múltiples voces masculinas riendo con crueldad. Cuando los hombres subieron a investigar, no había nadie. El tubo estaba completamente vacío. La construcción de la Casa de los Tubos se detuvo inmediatamente después de la tragedia. El empresario, destrozado por el dolor y la culpa, no podía soportar la idea de terminar el proyecto donde su hija había muerto. Su esposa culpaba la construcción por la muerte de Sofía y exigió que abandonaran el proyecto completamente. Los trabajadores que aún quedaban fueron despedidos y la propiedad fue cercada. Durante meses la estructura quedó abandonada, los cilindros de concreto alzándose como monumentos grises a la tragedia. Pero algo extraño comenzó a suceder. Los vecinos de las propiedades cercanas, que antes no habían reportado nada inusual, empezaron a quejarse de fenómenos perturbadores. Decían que en las noches se escuchaban gritos de niña provenientes de la Casa de los Tubos. Algunos juraban haber visto luces moviéndose dentro de los cilindros, a pesar de que no había electricidad instalada. Otros reportaban haber visto la figura de una niña pequeña con vestido blanco parada en la cima del tubo más alto, mirando hacia las montañas. Cuando la policía fue llamada para investigar estos reportes, nunca encontraron evidencia de intrusos ni nada que pudiera explicar las luces o los gritos. En 1976, un año después de la muerte de Sofía, el empresario intentó vender la propiedad. Varios compradores potenciales mostraron interés inicial, atraídos por el diseño único de la estructura, pero todos, sin excepción, terminaron rechazando la compra después de visitar el lugar. Algunos citaban razones técnicas o financieras, pero otros fueron más honestos. Uno de los compradores potenciales, un desarrollador inmobiliario de Ciudad de México, le confesó al empresario que durante su visita había experimentado algo que no podía explicar. Había entrado solo al tubo más alto para evaluar la estructura, y mientras estaba en el tercer nivel,
Sintió claramente que alguien le tocó el hombro. Se dio vuelta esperando ver a la gente de bienes raíces que lo acompañaba, pero no había nadie. Estaba completamente solo en el tubo y entonces escuchó una voz de niña que susurró directamente en su oído. Él me empujó. El desarrollador salió corriendo del lugar y nunca regresó. Después de varios intentos fallidos de venta, el empresario simplemente abandonó la propiedad. No podía venderla, no podía terminarla y no podía soportar verla. Se mudó con su familia a Guadalajara tratando de escapar de los recuerdos. La casa de los tubos quedó completamente abandonada, un esqueleto de concreto que lentamente se fue convirtiendo en leyenda urbana. Durante los años 80, la Casa de los Tubos se convirtió en un lugar de peregrinación para adolescentes valientes y buscadores de emociones fuertes. Los jóvenes de Monterrey se retaban unos a otros a entrar a la construcción abandonada de noche. Era un rito de paso, una prueba de valentía, pero muchos de los que aceptaban el reto salían cambiados. Un grupo de 5 estudiantes de preparatoria entró una noche de octubre de 1983, armados con linternas y una grabadora. Querían documentar cualquier fenómeno paranormal que pudieran encontrar. Entraron alrededor de las 11 de la noche riendo y gastándose bromas unos a otros para disimular el miedo. La grabación que hicieron esa noche circuló durante años entre estudiantes de Monterrey como una leyenda urbana, aunque nadie podía confirmar si era auténtica. En la grabación se pueden escuchar a los 5 amigos explorando diferentes tubos, sus voces haciendo eco en los cilindros vacíos. Todo parece normal durante los primeros 20 minutos. Hacen chistes, se asustan con sus propias sombras, exploran la estructura con curiosidad, pero aproximadamente 25 minutos después de entrar, la atmósfera en la grabación cambia. Uno de los chicos dice, ¿escucharon eso? Los demás se callan. En el silencio que sigue se puede escuchar claramente en la grabación un sonido como de pasos corriendo, pasos pequeños como de niño, pero viniendo de arriba de ellos. Es el viento, dice una de las chicas, pero su voz tiembla. Los pasos se hacen más fuertes, más rápidos y entonces se escucha una risa. Es inequívocamente la risa de una niña, pero hay algo mal en ella, algo forzado, algo que no suena completamente humano. Los 5 amigos entran en pánico. Se pueden escuchar sus gritos y el sonido de sus pasos mientras corren hacia la salida. Pero entonces uno de ellos grita, «¡Esperen! ¿Dónde está Carlos?» Efectivamente, uno de los 5, un chico llamado Carlos Méndez, no está con ellos, lo llaman desesperadamente. Su voz responde desde algún lugar arriba, desde uno de los tubos más altos. «Estoy aquí arriba, no puedo bajar, ella no me deja». «¿Quién no te deja?», gritan sus amigos. La respuesta de Carlos es casi inaudible en la grabación, pero los que la han escuchado juran que dice, «La niña del vestido blanco está bloqueando la escalera, no puedo pasar». Los 4 amigos debaten brevemente si subir a ayudar a Carlos o ir a buscar ayuda. Deciden subir juntos. El sonido de sus pasos subiendo las escaleras metálicas resuena en la grabación. Cuando llegan al nivel donde Carlos está, se escucha a uno de ellos decir, «Carlos, ¿dónde estás? No hay nadie bloqueando la escalera». Y entonces la voz de Carlos, ahora muy cerca del micrófono, dice algo que ninguno de ellos podría olvidar jamás. «¿Qué quieres decir con que no hay nadie? Está justo ahí frente a mí mirándome. ¿No la ven?» En la grabación se escuchan los gritos de los otros 4 al darse cuenta de que Carlos está viendo algo que ellos no pueden ver. Y entonces la grabadora cae al suelo, probablemente dejada caer en el pánico. Y lo último que se escucha antes de que la grabación termine es el sonido de los 5 corriendo y una risa de niña que se hace cada vez más fuerte, multiplicándose como si no fuera una niña, sino docenas de ellas riendo al unísono. Los 5 jóvenes lograron salir de la casa de los tubos esa noche, pero Carlos Méndez nunca volvió a ser el mismo. Durante semanas después del incidente se negaba a salir de su casa. Desarrolló un miedo irracional a los espacios cilíndricos o circulares. No podía ni siquiera entrar a un elevador sin sufrir ataques de pánico. Sus padres lo llevaron con psicólogos que diagnosticaron estrés postraumático severo.
Carlos insistía que la niña que había visto esa noche en la casa de los tubos no era un fantasma normal. Decía que sus ojos estaban completamente negros, sin blanco ni pupilas, solo oscuridad total. Decía que cuando lo miraba sentía como si ella estuviera mirando directamente dentro de su alma y que había visto allí todos sus miedos más profundos. La familia Méndez eventualmente se mudó de Monterrey. Carlos nunca superó completamente el trauma y según sus amigos que mantuvieron contacto con él, hasta el día de hoy no puede dormir sin todas las luces de su casa encendidas. La historia de Carlos y sus amigos se difundió rápidamente por Monterrey. Las visitas de adolescentes curiosos a la casa de los tubos disminuyeron drásticamente después de eso. La reputación del lugar había evolucionado de ser un sitio espeluznante, pero emocionante a ser un lugar genuinamente peligroso, no por amenazas físicas, sino por algo mucho peor, por lo que fuera que habitaba entre esos cilindros de concreto. En 1989 la propiedad cambió de manos legalmente. El empresario original había muerto de un ataque cardíaco y su familia vendió el terreno por una fracción de su valor real a una compañía de desarrollo inmobiliario que planeaba demoler la casa de los tubos y construir un complejo de departamentos. La demolición estaba programada para comenzar en mayo de 1990. Un equipo de trabajadores llegó con maquinaria pesada lista para derribar la estructura. El capataz de demolición era un hombre pragmático y escéptico llamado Roberto Fuentes, que había demolido docenas de edificios en su carrera. Se había reído de las historias sobre la casa de los tubos, diciendo que eran tonterías para asustar niños, pero Roberto Fuentes cambiaría de opinión muy rápidamente. El primer día de demolición comenzó sin problemas. Los trabajadores empezaron a desmantelar uno de los tubos más pequeños en el extremo sur de la propiedad. Para el mediodía habían hecho un progreso significativo, pero cuando regresaron después del almuerzo encontraron algo que los dejó sin palabras. Las herramientas que habían dejado organizadas cuidadosamente estaban ahora esparcidas por todo el piso. La maquinaria pesada, una excavadora que pesaba varias toneladas, había sido movida no mucho, solo unos metros, pero definitivamente no estaba donde la habían dejado. Roberto revisó el perímetro buscando señales de intrusos, pero el cerco perimetral estaba intacto y no había huellas de neumáticos ni pisadas que indicaran que alguien había entrado. Los trabajadores estaban inquietos, pero continuaron. Al día siguiente intentaron comenzar la demolición del tubo más alto, el lugar donde Sofía había muerto. Aquí las cosas se pusieron verdaderamente extrañas. La excavadora que intentaba golpear la base del tubo experimentó una falla mecánica inexplicable. El motor se apagaba cada vez que el brazo mecánico se acercaba al concreto. Los mecánicos revisaron la máquina completamente y no encontraron ningún problema. Funcionaba perfectamente hasta el momento en que intentaban usarla contra ese tubo específico. Después de días de intentos frustrados, Roberto decidió usar explosivos controlados para derribar el tubo. Trajeron a un experto en demoliciones, quien colocó cargas explosivas en puntos estratégicos de la estructura. Todo estaba listo para la detonación programada para el amanecer del cuarto día, pero esa noche algo sucedió que haría que toda la operación de demolición fuera cancelada permanentemente. Roberto había decidido quedarse en el sitio esa noche para vigilar la maquinaria. Habían tenido demasiados problemas con cosas moviéndose y no quería correr riesgos. Instaló una tienda de campaña cerca del perímetro y se preparó para una noche tranquila. Alrededor de las 2 de la madrugada, Roberto fue despertado por el sonido de algo golpeando metal. Se levantó de inmediato y salió de su tienda con una linterna potente. El sonido venía de dentro del tubo más alto, el que estaba programado para demolición. Contra todo su mejor juicio, Roberto decidió investigar. Entró al tubo con su linterna iluminando las paredes circulares de concreto. Subió las escaleras metálicas que todavía estaban instaladas desde la construcción original. El sonido de metal golpeando se hacía más fuerte con cada nivel que subía. Cuando llegó al tercer nivel, el sonido se detuvo abruptamente. Roberto barrió el área con su linterna. No había nada, solo el espacio vacío del tubo inconcluso.
Pero entonces sintió que la temperatura bajaba dramáticamente. Su aliento se volvió visible en el aire, a pesar de que era una noche cálida de mayo, y entonces vio algo que lo dejó paralizado. En la pared curva del cilindro apareció una sombra. No era su sombra. Venía de la dirección opuesta a donde él estaba parado con su linterna. La sombra era pequeña, del tamaño de una niña y se movía independientemente de cualquier fuente de luz. Roberto observó horrorizado cómo la sombra caminaba lentamente a lo largo de la pared curva acercándose a él. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, la sombra se detuvo y entonces Roberto escuchó la voz. Era una voz de niña, pero sonaba como si viniera de muy lejos, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo profundo. ¿Por qué quieren destruir mi casa?, preguntó la voz. Roberto no podía hablar. Su garganta estaba completamente cerrada por el miedo. Este es mi lugar ahora, continuó la voz. Aquí es donde caí. Aquí es donde él me empujó. No pueden llevárselo. Roberto finalmente encontró su voz y preguntó temblando, ¿quién te empujó? La sombra en la pared se agitó violentamente como si estuviera enojada. Los soldados muertos, los hombres enterrados debajo. Ellos estaban enojados. Me empujaron porque mi papá construyó sobre sus huesos y entonces la temperatura bajó aún más, y Roberto vio algo que lo haría renunciar a su trabajo y nunca hablar públicamente de demoliciones. Otra vez de las paredes del tubo comenzaron a emerger manos, docenas de manos translúcidas empujando desde el concreto como si estuvieran tratando de atravesar desde el otro lado. Roberto no esperó a ver más. Bajó las escaleras tropezando y cayendo. Corrió fuera del tubo y no se detuvo hasta que estuvo fuera del perímetro de la propiedad. A la mañana siguiente, Roberto contactó a la compañía de desarrollo inmobiliario y les informó que renunciaba efectivamente. De inmediato les contó lo que había experimentado, esperando que lo tomaran por loco, pero lo que el representante de la compañía le dijo lo sorprendió. Usted es el tercer capataz que renuncia después de experiencias similares. Vamos a cancelar el proyecto. La compañía de desarrollo inmobiliario abandonó sus planes de demolición e intentó vender la propiedad nuevamente. Pasó por varios propietarios durante los años 90, ninguno manteniéndola por más de unos meses. Todos reportaban fenómenos similares, ruidos inexplicables, apariciones de una niña con vestido blanco, sensación de ser observados y una atmósfera opresiva que hacía imposible estar en la propiedad por periodos prolongados. Uno de los propietarios contrató a un grupo de investigadores paranormales en 1995 para realizar un estudio exhaustivo del lugar. El equipo pasó 3 noches en la casa de los tubos con equipo de grabación, detectores de temperatura, medidores electromagnéticos y otros instrumentos. Los resultados fueron inquietantes. Registraron caídas dramáticas de temperatura sin explicación, hasta 20 G en cuestión de segundos. Sus detectores electromagnéticos mostraban lecturas anómalas concentradas específicamente en el tubo más alto. Las grabadoras de audio capturaron lo que ellos clasificaron como fenómenos de voz electrónica, voces que no eran audibles en el momento de la grabación, pero que aparecían claramente en la reproducción. Una de esas voces, una voz de hombre con acento que los expertos identificaron como del norte de México de principios del siglo XX, decía claramente, nuestra venganza está completa, ella es una de nosotros. Ahora otra voz, esta de una niña, susurraba repetidamente, no fue un accidente, no fue un accidente, me empujaron. Pero lo más perturbador capturado por los investigadores paranormales fue el video. En una de las cámaras que habían instalado en el tercer nivel del tubo más alto grabando en modo de visión nocturna, aparece algo extraordinario. A las 3:33 de la madrugada, la cámara capta una figura translúcida de una niña pequeña materializándose gradualmente en el centro del tubo. La figura es claramente visible durante casi 30 segundos. La niña parece estar mirando directamente a la cámara y entonces hace algo que hiela la sangre. Levanta su mano lentamente y señala hacia abajo, hacia el piso del primer nivel, exactamente donde su cuerpo había aterrizado después de la caída. Luego su boca se abre como si estuviera gritando, pero no se escucha ningún sonido en la grabación. La figura entonces se desvanece abruptamente.
Los investigadores presentaron su informe al propietario concluyendo que la Casa de los Tubos era definitivamente el sitio de actividad paranormal intensa y que probablemente había múltiples entidades presentes, no solo el espíritu de Sofía, sino también las presencias de los soldados revolucionarios enterrados bajo la construcción. Recomendaron que la propiedad fuera limpiada espiritualmente antes de cualquier intento de demolición o reconstrucción. El propietario, asustado por los hallazgos, vendió inmediatamente la propiedad con pérdida significativa. En 1998 se hizo un intento final de hacer algo productivo con la Casa de los Tubos. Un grupo de empresarios regiomontanos, todos ellos escépticos declarados de lo paranormal, compraron la propiedad con la intención de convertirla en una atracción turística, una casa del terror comercial que aprovecharía su reputación. Invirtieron dinero significativo en hacer la estructura segura. Instalaron iluminación, efectos especiales y contrataron actores para asustar a los visitantes. La Casa de los Tubos abrió como atracción de Halloween en octubre de 1998. Fue un desastre absoluto. Los actores que trabajaban allí reportaban que algo extraño estaba sucediendo. Decían que a veces los efectos especiales se activaban solos cuando nadie estaba cerca de los controles. Las luces se apagaban y encendían sin explicación. Pero lo peor era que los visitantes estaban siendo genuinamente traumatizados. Varios clientes salieron llorando y temblando, insistiendo que lo que habían visto no eran actores. Una mujer fue hospitalizada después de desmayarse en el tubo más alto. Cuando recuperó la conciencia, insistía que había visto a una niña real cayendo frente a ella. Había visto su cuerpo estrellarse contra el piso. Había escuchado el impas. Había visto la sangre, todo tan real que su cerebro no podía procesar, que no estaba sucediendo realmente en ese momento. Los dueños cerraron la atracción después de solo 2 semanas de operación. Habían recibido amenazas de demandas de múltiples clientes traumatizados y los actores se negaban a seguir trabajando allí. Uno de los actores, un joven estudiante de teatro, confesó que en su última noche de trabajo había visto algo que lo convenció de que la Casa de los Tubos estaba genuinamente embrujada. Estaba en su posición en el segundo nivel esperando asustar a los visitantes cuando escuchó pasos de niños subiendo las escaleras metálicas. Pensó que era un niño visitante que se había separado de su grupo. Cuando miró hacia las escaleras vio efectivamente a una niña subiendo, pero había algo mal. La niña estaba vestida con ropa pasada de moda, un vestido blanco que parecía de los años 70 y sus movimientos eran extraños, demasiado fluidos, como si flotara más que caminar. El actor llamó a la niña preguntándole si estaba perdida, pero ella no respondió, solo continuó subiendo. Cuando llegó al nivel donde él estaba, finalmente la vio de frente. Sus ojos eran completamente negros y su piel tenía un tono grisáceo que no era maquillaje. La niña lo miró directamente y sonrió. Pero no era una sonrisa de niña, era algo completamente equivocado, demasiados dientes, demasiado amplia. Y entonces ella habló con una voz que sonaba como múltiples voces hablando al unísono. Ya no necesitan actores aquí. Nosotros somos suficiente entretenimiento. El actor salió corriendo de la estructura y nunca regresó ni siquiera a recoger su último cheque. Después del fracaso de la atracción turística, la Casa de los Tubos fue abandonada definitivamente. Ningún otro comprador mostró interés durante años. La propiedad se deterioró, las ventanas circulares fueron rotas por vándalos. Graffiti cubrió las paredes exteriores y la vegetación comenzó a reclamar el terreno. Pero curiosamente, a pesar de ser un lugar abandonado fácilmente accesible, muy poca gente se atrevía a entrar. Los grafiteros que cubrieron las paredes externas se negaban a entrar a los tubos. Los indigentes, que normalmente buscarían refugio en estructuras abandonadas, evitaban el lugar. Era como si la Casa de los Tubos emanara advertencia invisible que mantenía alejados incluso a aquellos que no creían en fantasmas. Durante los años 2000, la Casa de los Tubos se convirtió en parte del folclore de Monterrey. Los padres les contaban a sus hijos la historia de Sofía como advertencia sobre desobedecer y explorar lugares peligrosos. Los jóvenes se retaban unos a otros a acercarse al perímetro,
aunque muy pocos aceptaban el reto de entrar realmente. Las leyendas sobre el lugar crecieron y se transformaron. Algunos decían que si entrabas a la casa de los tubos a medianoche y subías al tubo más alto, podías ver un replay fantasmal de la caída de Sofía. Otros juraban que si escuchabas con atención podías oír los gritos de los soldados revolucionarios atrapados bajo el concreto. Había historias de personas que habían entrado y nunca salieron, aunque nunca fueron confirmadas oficialmente. En 2010, un equipo de documentalistas independientes obtuvo permiso del propietario actual para filmar un documental sobre la Casa de los Tubos. El equipo consistía en 4 personas: un director, un camarógrafo, un ingeniero de sonido y un investigador local que conocía la historia completa del lugar. Planeaban pasar 2 noches filmando y recopilando testimonios de personas que habían tenido experiencias en la propiedad. La primera noche de filmación fue relativamente tranquila. Capturaron buen material de la estructura deteriorada, filmaron los tubos desde diferentes ángulos y registraron algunas anomalías de audio menores. Pero la segunda noche, cuando decidieron filmar específicamente en el tubo más alto donde Sofía había muerto, las cosas tomaron un giro oscuro. Era aproximadamente la medianoche cuando el equipo instaló sus cámaras en el tercer nivel. El director estaba dando contexto histórico para la cámara cuando de repente todas las luces que habían instalado se apagaron simultáneamente. Las baterías estaban completamente cargadas momentos antes, pero ahora todos los equipos estaban muertos. En la oscuridad total, el ingeniero de sonido, quien todavía tenía su equipo de grabación de audio funcionando con baterías independientes, capturó algo extraordinario. Se escuchó claramente el sonido de una niña cantando. Era una canción infantil en español, pero las palabras estaban ligeramente alteradas. Donde la canción original decía, "Todos los pollitos dicen pío, pío, pío", esta versión decía, "Todos los muertos gritan aquí, aquí, aquí". El equipo, ahora genuinamente aterrado, intentó evacuar el tubo, pero cuando llegaron a las escaleras encontraron que el camino estaba bloqueado. No físicamente no había nada visible bloqueando el paso, pero había una barrera invisible, como una pared de aire sólido que no podían atravesar. Estaban atrapados en el tercer nivel del tubo. Durante los siguientes 30 minutos, que sintieron como horas para el equipo aterrado, experimentaron una serie de fenómenos que desafiaban toda explicación racional. Escucharon múltiples voces susurrando en la oscuridad, algunas en español moderno, otras en español antiguo que apenas podían entender, y algunas en lo que sonaba como lenguas indígenas. Sintieron manos invisibles tocándolos, empujándolos suavemente hacia el borde abierto del tubo. El camarógrafo, quien había logrado encender su cámara usando las últimas baterías de repuesto que tenía, capturó imágenes en visión nocturna que mostrarían después algo inexplicable. Docenas de figuras translúcidas rodeándolos, algunas de soldados revolucionarios con uniformes viejos, otras de formas menos definidas, pero todas claramente no humanas. Y en el centro de todas esas figuras estaba ella, Sofía, o lo que quedaba de Sofía. La figura de la niña brillaba con una luz pálida propia. Su vestido blanco ondeaba como si estuviera bajo agua. Sus ojos, como tantos testigos habían descrito, eran completamente negros. Pero lo más perturbador era su expresión. No era de tristeza ni de paz, era de rabia pura. La figura de Sofía levantó su brazo y señaló a cada miembro del equipo uno por uno. Cuando señaló al director, él sintió un empujón violento en su espalda que casi lo lanza por el borde. Solo la reacción rápida del investigador local que lo agarró lo salvó de caer, y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Las luces se encendieron, la barrera invisible desapareció, el equipo corrió escaleras abajo y no se detuvo hasta que estuvieron fuera de la propiedad. El documental nunca fue completado. Los realizadores dijeron que el material que capturaron era demasiado perturbador para ser mostrado públicamente, que había cosas en esas grabaciones que no deberían ser vistas. Sin embargo, fragmentos del video filtrados años después circulan en Internet y muestran claramente figuras inexplicables y el momento en que el director casi es empujado a su muerte. Hoy en día, en 2025, la Casa de los Tubos todavía está ahí.
Los cilindros de concreto todavía se alzan en las afueras de Monterrey, ahora completamente cubiertos de grafiti y maleza. La propiedad ha cambiado de manos varias veces. Actualmente pertenece a un fondo de inversión que la mantiene como activo en sus libros, pero no tiene planes reales de hacer nada con ella. El gobierno municipal de Monterrey ha considerado múltiples veces ordenar la demolición por razones de seguridad pública, pero cada vez que se propone la idea, algo sale mal. Los contratistas se niegan, los presupuestos desaparecen misteriosamente, los funcionarios a cargo del proyecto son transferidos o renuncian. Es como si la estructura tuviera una voluntad propia de seguir existiendo. Los fenómenos paranormales continúan siendo reportados regularmente. Vecinos que viven en las propiedades cercanas, aunque ahora a mayor distancia que en los años 70, todavía reportan ver luces inexplicables en los tubos por la noche y escuchar gritos que no tienen fuente identificable. En redes sociales circulan videos de jóvenes que se atreven a entrar con sus teléfonos grabando. La mayoría de estos videos muestran solo una estructura abandonada ordinaria, pero ocasionalmente aparece algo inquietante en el fondo. Una sombra que se mueve de forma imposible, un rostro pálido en una ventana circular, una figura pequeña que desaparece cuando la cámara enfoca directamente. Los psicólogos y expertos en trauma han estudiado el fenómeno de la casa de los tubos como un caso de histeria colectiva o memoria traumática comunitaria. Argumentan que la tragedia real de la muerte de Sofía creó una narrativa tan poderosa que la mente colectiva de Monterrey la ha transformado en algo sobrenatural. Dicen que las experiencias paranormales reportadas son productos de expectativa, sugestión y el poder de la leyenda urbana combinados con un ambiente genuinamente espeluznante de una construcción abandonada. Pero esta explicación no satisface a aquellos que han experimentado los fenómenos directamente. ¿Cómo explicas que personas que no conocían la historia del lugar hayan experimentado cosas similares? ¿Cómo explicas las grabaciones de audio y video que capturan anomalías? ¿Cómo explicas que la demolición haya sido intentada múltiples veces por profesionales escépticos y todos hayan terminado abandonando el proyecto después de experiencias que no pueden racionalizar? Los investigadores paranormales consideran la Casa de los Tubos como uno de los lugares más genuinamente embrujados de México. Teorías sobre por qué el lugar alberga tanta actividad varían. Algunos creen que la construcción sobre las tumbas no marcadas de los soldados revolucionarios creó un portal o punto focal para energía negativa. Otros piensan que la muerte traumática de Sofía, combinada con la culpa de su padre y el dolor de su familia, impregnó la estructura con emociones tan intensas que permanecen como una especie de grabación energética. Hay quienes proponen teorías más oscuras que los soldados revolucionarios atrapados bajo el concreto de alguna manera canalizaron su rabia hacia la niña inocente, usándola como instrumento de venganza contra la familia que profanó sus tumbas y que ahora el espíritu de Sofía está atrapado entre mundos, ni completamente muerto ni en paz, mantenido en ese lugar por las mismas fuerzas que causaron su muerte. Lo que es innegable es que la Casa de los Tubos representa algo más profundo que una simple estructura abandonada. Es un recordatorio de que hay consecuencias cuando se falta al respeto a los muertos, cuando se construye sin considerar la historia del terreno, cuando la ambición y el orgullo se anteponen a la precaución y el respeto. Es una advertencia tallada en concreto sobre cómo la tragedia puede impregnar un lugar tan profundamente que nunca puede ser limpiado. Los tubos cilíndricos, que alguna vez iban a ser una mansión futurista, símbolo de progreso y modernidad, se convirtieron en monumentos a la pérdida, al dolor y al misterio de lo que viene después de la muerte. Cada tubo es como un dedo acusador apuntando al cielo, preguntando por qué, exigiendo respuestas que nunca llegarán. La familia del empresario que construyó la Casa de los Tubos nunca habló públicamente sobre la muerte de Sofía después de los primeros años. Se fragmentaron. El matrimonio terminó en divorcio. Los hermanos de Sofía crecieron y se mudaron lejos de Monterrey, nunca regresando a la ciudad que les recordaba a su hermana perdida. El empresario mismo murió sin nunca haber perdonado por construir en ese terreno maldito, llevándose a la tumba la culpa de haber priorizado su sueño arquitectónico sobre la seguridad de su hija y sobre el respeto a los muertos enterrados debajo.
La verdadera pregunta que la Casa de los Tubos nos plantea no es si está embrujada o no. La verdadera pregunta es, ¿qué dice sobre nosotros que necesitemos que esté embrujada? ¿Por qué necesitamos creer que el espíritu de Sofía todavía camina por esos tubos de concreto? Tal vez es porque la alternativa que una niña de 8 años murió en un accidente absurdo y sin sentido, y que su muerte no significó nada más que dolor para su familia, es demasiado desoladora para aceptar. Si creemos que está embrujada, si creemos que su espíritu permanece, entonces de alguna manera su muerte tuvo un significado, tuvo consecuencias más allá de lo físico. Se convirtió en leyenda, en advertencia, en historia que se cuenta una y otra vez. En ese sentido, Sofía nunca murió realmente, solo se transformó en algo más, en el corazón oscuro de la leyenda urbana más famosa del norte de México. Pero para aquellos que la conocieron, para su familia que todavía lleva el peso de su pérdida décadas después, la Casa de los Tubos no es una historia emocionante ni una atracción turística fracasada. Es una tumba sin cuerpo, un monumento no intencionado a la hija y hermana que perdieron. Un lugar que mantiene viva su memoria de la manera más cruel posible a través del miedo y la leyenda, en lugar de amor y recuerdo. La Casa de los Tubos seguirá ahí probablemente por décadas más. Eventualmente el concreto comenzará a colapsar. Las estructuras cilíndricas se agrietarán y desmoronarán. La naturaleza reclamará completamente el terreno. Pero incluso cuando las estructuras físicas ya no existan, la historia permanecerá. Se transmitirá de generación en generación, evolucionando y cambiando con cada narración, pero manteniendo su núcleo oscuro, la muerte de una niña, la furia de los muertos no honrados y el precio de construir sin respeto, es una historia de advertencia sobre la ubris humana, sobre lo que sucede cuando ignoramos el pasado en nuestra prisa por crear el futuro. Es un recordatorio de que algunos lugares están marcados, que la tierra misma puede retener memoria de violencia y tragedia. Y es una historia sobre cómo el amor de una familia y la muerte de una niña pueden transformarse en pesadilla colectiva que persigue una ciudad entera durante generaciones. La Casa de los Tubos es todo esto y más. Es misterio, tragedia, advertencia y posiblemente prisión eterna para almas que no encuentran descanso. Esta ha sido la temida historia de la mansión más embrujada de México, la Casa de los Tubos. Una historia de ambición arquitectónica que despertó a los muertos, de una niña inocente que pagó el precio y de una estructura que se niega a ser destruida, porque aquellos que la habitan no permitirán que su historia sea olvidada. Es una historia que Monterrey lleva como una cicatriz visible para todos los que saben dónde mirar, inquietante para todos los que se atreven a escucharla. Si esta investigación te ha dejado sin aliento, si sientes que comprendes ahora por qué la Casa de los Tubos es considerada la mansión más embrujada de México, ayúdame a seguir descubriendo estas historias oscuras que necesitan ser contadas. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este documental con alguien que necesite conocer la verdad detrás de las leyendas urbanas mexicanas. Y ahora dime, después de conocer toda la historia, toda la tragedia, todo el horror documentado y los misterios sin resolver, ¿te atreverías a pasar una noche completa dentro de la Casa de los Tubos? ¿Crees que lo que habita entre esos cilindros de concreto es realmente el espíritu de Sofía buscando venganza? ¿O son los soldados revolucionarios atrapados debajo usando su forma para aterrorizar a los vivos? ¿O es algo completamente diferente, algo más antiguo y más oscuro que simplemente aprovechó la tragedia para manifestarse en nuestro mundo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tu opinión sobre este misterio es fundamental para entender cómo las leyendas urbanas se convierten en verdades que una comunidad entera acepta como reales.